Pero hoy estamos terminando lo que es la serie de Hechos. El domingo pasado estuvimos hablando de la vida de Pablo, y es una persona que nos cruza prácticamente todo el libro de Hechos. A partir del capítulo 8 ya aparece Esteban, y termina la Esteban con la figura de Saulo. Dice, estaba ahí y estuvo de acuerdo con todo lo que sucedió. Y hablamos el domingo pasado de que Pablo, el apóstol Pablo, está en un momento preso a causa del mensaje, y dice que se encuentra Pablo y lo van a trasladar presos, y se meten en una embarcación, se complica el clima, dice que las olas estaban realmente complicando el viaje, al punto de que Pablo en un momento dice, detengamos esto, porque si no el barco se va a hundir y no vamos a poder navegar. No le hacen caso a Pablo y terminan ¿en qué? En la situación que Pablo le dijo que iba a pasar. Es decir, Pablo está viviendo una situación que era innecesaria, un problema que era evitable. Muchas veces vivimos problemas en nuestra vida que uno dice, esto era completamente evitable. Hay problemas que decimos, esto surgió, pasó de la nada, pero hay problemas que uno sabe que si yo hubiera hecho esto distinto, esto no estuviera pasando. O peor aún, lo que le pasa a Pablo, vivir problemas por decisiones incorrectas de otros. Y nos toca vivir esto, y vemos un Pablo que está frustrado en parte porque llega un momento donde dice que las olas eran tan grandes, dice que llegaron al punto de perder la esperanza. Pero en todo esto, Pablo no se queda solo con el diagnóstico de que se pierde la esperanza. No solo les dice, si me hubieran escuchado, no estaríamos acá, es verdad. Pero dice, pero mi Dios nos va a proteger, pero el barco se va a hundir. Y hablábamos de esto. Suena contradictorio. ¿No sería que la seguridad de Dios tendría que ser de que nos haga sobrevivir en el barco y que toda nuestra seguridad esté? Pero hablábamos de que hay momentos donde las cosas que a nosotros nos hacen sentir seguros tienen que desaparecer, para que empezamos a entender de que la seguridad no es aquello en lo que estamos, sino que la seguridad es la compañía de una persona. La seguridad es la compañía de Jesús. La seguridad no es lo que tenemos, no son las circunstancias. La seguridad es una persona, es la compañía diaria de Jesús. Y hablábamos de esto, y Pablo finalmente, y la historia que vamos a hablar hoy, Pablo finalmente llega a Roma. Dice de que desde la historia que empezamos a leer, llega un momento donde sí vimos que llegan, están seguros y quedan en una isla llamada la isla de Malta. Dice que van a estar ahí 3 meses, y están 3 meses donde Dios hace milagros. Llega un momento en que piensan que Pablo es un ser medio extraño, pero Pablo les predica del mensaje. Y cuando llega a Roma, dice que se enfrenta a una situación. Es que todos los principales judíos, dice que los manda a llamar porque está sucediendo algo. El mensaje de Cristo se está escuchando, y para los judíos es, ¿y qué es esta secta? ¿Qué es lo que está pasando? Y Pablo preocupado diciendo, ¿qué es lo que habrá escuchado de mí ellos? Y se juntan. Dice que están un día entero en donde está Pablo, donde Pablo les explica todo y le dice, miren, desde Abraham y específicamente Moisés hasta ahora, todo esto se resume en Jesús. Es decir, la historia de Abraham tiene sentido simplemente porque de ahí tenía que nacer Jesús. La historia de Moisés tiene sentido de volver a Canaán y conquistar ese lugar. ¿Por qué? Porque de ahí nace Jesús. Y empieza a mostrar cómo todo desemboca en Jesús. Entonces les está contando esto y dice que genera 2 reacciones. Y lo que está pasando es que se cumple lo que, si ustedes estuvieron en un momento donde predicamos, que Gamaliel en un momento se para y dice, si esto es humano, esto va a parar. Pero no sea que nos encontremos luchando contra Dios. Y lo que pasa es esto mismo, estaban luchando contra Dios, no era humano, entonces el evangelio creció y se junta Pablo con estas personas. Y lo que vamos a leer está en Hechos 28, y esto ya es la culminación del libro de Hechos. Y si quieren pueden ir buscando Hechos 28, vamos a leer los versículos del 23 al 27. Y acá lo que le dicen los principales judíos, mirá, no nos han llegado cartas de vos, no sabemos qué pasa, pero queremos saber qué es lo que está pasando. Miren lo que dice, Hechos 28, 23 al 27. Dice que se van a juntar, entonces acordaron una fecha. Cuando llegó el día, regresaron a su casa con varios de sus amigos. Pablo les habló todo el día, desde la mañana hasta la noche, explicándoles todo lo relacionado con el reino de Dios.
y tratando de persuadirlos acerca de Jesús, señalando lo que Moisés y los profetas habían escrito sobre él. Algunos de ellos fueron persuadidos por lo que dijo, pero otros se negaron a creer una sola palabra. Cuando los incrédulos se pusieron tercos y comenzaron a discutir entre sí, Pablo los interrumpió y dijo: solo tengo una cosa más para decirles. El Espíritu Santo sabía muy bien lo que hablaba cuando se dirigió a nuestros antepasados por medio del profeta Isaías, que lo que dice es: escucharán con sus oídos, pero no entenderán una palabra. Mirarán fijamente con sus ojos, pero no verán nada. Este pueblo es terco. Se tapan los oídos con los dedos para no tener que escuchar. Cierran los ojos con fuerza para no ver, para no enfrentarse conmigo cara a cara y dejar que yo los sane. Ahora, Pablo se está juntando con los principales judíos y es una imagen en la cual pensamos y vemos de que los principales judíos, personas sumamente formadas en lo que es el conocimiento del Antiguo Testamento. Ahora, Pablo hay algo que dice en una de sus cartas, es: de todos los míos, yo era el que más sabía, y yo no solo era el que más sabía, sino que era el más celoso por la ley. Entonces, Pablo les está discutiendo a otros, seguramente Pablo sabe más, Pablo fue formado de una forma increíble, toda su vida fue apartarse para la ley. En Romanos inicia esa carta diciendo: yo antes era apartado para la ley, pero ahora soy apartado para Cristo. Es decir, él toda su vida se concibe en la idea de Dios. Y ahora llega el punto de Dios, en donde es Jesús, conocer a Jesús. Cuestión que lo que dice es que está con ellos y les empieza a presentar el Evangelio y les presenta quién es Jesús. Y me encanta que dice que algunos fueron persuadidos, pero hay otros, y lo que nos habla y nos marca, no es que no entendieron, no es que no los llegó a convencer, que dice que no le creyeron ni una sola palabra. Y ahí es cuando dice: Isaías tenía razón. Me van a ver, pero no van a querer ver, me van a escuchar, pero no van a querer escuchar, porque son tercos. Ahora, hay un contraste muy grande, Hechos es en la historia del inicio de la iglesia, y acá se genera un contraste en personas en relación con Dios. Hay personas que están cambiando su dirección y diciendo: che, esto es verdad, tengo que cambiar, tengo que volverme a Jesús. Y hay personas que dicen: no pretendo escuchar nada, porque ¿qué es lo que dice? Que son tercos. Ahora, esta es la historia de la iglesia. Hechos nos muestra el inicio de la iglesia, y es como la iglesia, el inicio fue escrito. Hoy en día seguimos escribiendo la historia de la iglesia, Dios sigue escribiendo la historia de la iglesia. El tema es: ¿de qué lado es que nosotros nos terminamos encontrando? Ahora, lo que vemos es que llega un momento donde Jesús, Pablo les está hablando de Jesús, y acá hay un gran contraste. Hay personas que se enfocan en Jesús y hay personas que se enfocan en sí mismos. Es el contraste. ¿Cómo reaccionamos a lo que Dios nos habla? ¿Nos centramos en quién es Jesús o nos centramos en quiénes somos nosotros? Y acá no es que no nos podemos centrar en nosotros en ningún momento. El tema es que nosotros tenemos que ser filtrados por la visión de Jesús. Y dice que cuando les está hablando de Jesús, se ponen a discutir entre sí. Entre ellos, porque empiezan a volverse todo en función de ellos. Es decir, en vez de escuchar qué es lo que Dios es, empiezan a hablar de qué es lo que ellos saben. No están dispuestos a escuchar nada porque ellos ya saben. Y este es el contraste. La historia de la iglesia no fue escrita por tercos. La historia de la iglesia no está escrita por gente que no está dispuesta a cambiar. La historia de la iglesia no está escrita por personas que las sabían todas. Al contrario, los que creían que se sabían todas siempre son el villano de Marvel de la Biblia. O sea, lo peor que encontramos en el Nuevo Testamento no son los pecadores, son los tercos que creen que saben todo. Y acá tenemos que entender algo. Nosotros somos responsables de seguir escribiendo la historia de la iglesia a partir de lo que Dios quiere hacer.
El tema es que nuestro rol en esa historia la definimos nosotros en función de la decisión que tomamos. Si no vamos a guiar por lo que nosotros creemos que sabemos, por lo tercos que somos, o si la va a escribir Dios a través de nosotros, nosotros dejándonos moldear por Dios. Ahora, ¿qué cosas muestran qué historia nosotros queremos escribir? Y nos encontramos ante una situación en la cual Dios empezó una obra, somos parte de una iglesia, es decir, Dios ya sabe qué es lo que va a suceder, Dios va a hacer un montón de cosas a través de su iglesia. Nosotros lo que nos toca definir no es si va a pasar o no, es qué se va a escribir de nosotros en la historia. O sea, hoy nosotros tenemos la responsabilidad de decir, ¿qué quiero que sea de mi aporte en la historia de la iglesia? Es decir, voy a ser de parte de aquellos tercos que no dejaron que Dios los sane, o si voy a ser parte de las personas que me voy a dejar moldear por Dios para escribir la mejor parte de la historia, que es esperar el regreso de Jesús. Ahora, una de las cosas que vemos acá es que nuestras decisiones muestran nuestro corazón. Las decisiones muestran qué hay en nuestro corazón. Las decisiones que tomamos en nuestra vida muestran las prioridades que hay en nuestra vida. A veces escuchamos, sí, la prioridad es Dios. Joya. Muy bueno. Dios es nuestra prioridad. Ahora, la prioridad de nuestro corazón no se ve medida por lo que expresamos, se ve medida por las decisiones que tomamos. Es decir, ¿qué tanto Dios es quien maneja nuestro corazón o qué tanto somos nosotros? Porque dice que cuando los incrédulos se levantaron, empezaron a discutir entre sí. Tomaron la decisión de hacer un momento que se trataba sobre Dios, decidieron hacerlo un momento sobre ellos. ¿Conocen personas que no se puede hablar de nada sin que te hablen de ellos? Para lo bueno y para lo malo, ¿no? ¿Viste? Vos le decís, ay no, tengo una piedra en el riñón, yo tengo 3. El otro día fui yo fui también. Déjame contarte tranquilo. Porque hay gente que casi que todo se trate de ellos. No puedes pasar más de 2 segundos sin hablar de algo que no sea de ellos. Y están constantemente midiendo. ¿Viste? Como siempre hay más. Y para lo bueno, el otro día fui y me compré esto. Yo compré uno mejor. Déjame tranquilo. Déjame contarte una. El tema es que lo que nos muestra esto es que muchas veces, y nos pasa a nosotros, quizás de otras maneras, donde hacemos que todo se trate de nosotros y buscamos la forma de que nosotros seamos el filtro de nuestras decisiones, nuestra historia, y no particularmente lo que Dios quiere hacer. ¿Te das cuenta que hay personas que están ante la posibilidad de ver a Jesús como nunca antes lo vieron? Y en vez de aprovechar esa oportunidad, se dispusieron a discutir. Porque nuestro corazón se va a ver visto y se va a ver medido por las decisiones que tomamos a la hora de enfrentarnos a la imagen de Jesús. Porque al ver a Jesús, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Es mis problemas, mi situación y todo aquello que me impide? ¿O es Dios o nosotros obedeciendo lo que Dios quiere hacer? Porque tenemos grandes excusas y te lo llevo, todos tenemos en menor o mayor medida cosas que sabemos que Dios quiere hacer en nosotros, ¿sí o no? ¿Hermano? Sí, sé, no tengo idea. Si me decís no tengo idea, hablamos un toque al final. Pero en mayor o menor medida sabemos que hay cosas sabemos que Dios quiere que hagamos ciertas cosas. El tema es que ¿qué tanto Dios es para nosotros nuestra prioridad? No se va a ver en lo que expresamos. Es cuando Dios habla, ¿se trata de vos o se trata de lo que Dios quiere hacer? Yo entiendo que hay un montón de cosas que te pueden frenar a lo que Dios quiere hacer contigo. Pero si tu respuesta es ¿por qué no? Es porque se está centrando todo en vos y no en todo lo que Dios es. Cuando nuestra respuesta es sí a lo que Dios quiere hacer, y te digo en menor o mayor medida, es cuando te das cuenta si tu vista está puesta en Dios, si tus oídos están hacia Dios, o si tus oídos están puestos simplemente en vos, en tus situaciones, en tus problemas, cuando hay un Dios que se quiere hacer cargo de vos, de tus problemas y de tus situaciones. Y acá está, hay un corazón de personas que es terco. Y es duro porque no están dispuestos a ser quebrantados. Hay personas que no están dispuestas a que Dios les cambie algo. Si vos no estás dispuesto a que Dios te cambie algo, no va a poder cambiar nada.
Y eso es lo que nosotros a veces no entendemos. Somos seres humanos integrales. O Dios tiene áreas Dios no tiene áreas de nuestra vida. O tiene nuestra vida o no la tiene. Corta. Entonces, la situación es esta. Dios quiere escribir una historia en ellos, pero ellos quieren escribir su propia historia. Y acá voy con esto. Tu corazón se ve visto por tus decisiones. ¿Quién querés que escriba la historia? Determina en dónde está tu corazón. Las personas estas querían que su historia, su conocimiento, lo que ellos sabían, lo que ellos creían, determinara el rumbo de su historia. Por eso no le creen ni una sola palabra. Ahora, la iglesia se ha escrita por personas que dejaron que su historia deje de estar escrita por ellos y empiece a ser escrita por Dios. Que Dios empiece a escribir tu historia va a necesitar de que vos dejes de ser tan terco. Que Dios empiece a escribir tu historia tiene que dejar de ser áreas que le querés dar y que les empieces a dar todo a Dios. Un corazón que quiere que Dios escriba su historia está dispuesto a que Dios lo cambie. Una persona que está dispuesta a que Dios escriba su historia tiene que estar dispuesto a que Dios cambie el rumbo de su historia. Porque si queremos que Dios cambie el rumbo de nuestra eternidad, tenemos que estar dispuestos también a que cambie el rumbo de nuestro presente. Nuestra salvación es enteramente por fe, pero nuestra salvación nos tiene que llevar a que nuestra historia empiece a estar escrita por Dios. Nuestro futuro es tu pasado, no va a determinar tu futuro, sino que lo que Dios tiene para vos. Otra cosa que vemos es que muchas veces lo que nos separa de la sanidad es nuestra terquedad. ¿Vieron cómo termina el versículo? Dice así: cierran los ojos con fuerza para no ver, para no enfrentarse conmigo cara a cara, y yo ahí estoy esperando, dice, Dios se va a enfrentar con ellos cara a cara. Entonces, ¿yo qué estoy esperando? ¿Y qué va a decir Dios? Y que lo rompa todo. Dice, no, y no me dejan que lo sane. O sea, nuestra terquedad a veces es la barrera entre nosotros y la sanidad. O sea que hay cosas que Dios quiere sanar, pero no es que Él no quiere sanar, sino que nuestra terquedad no nos permite ver la sanidad. Y no te estoy hablando solamente de salud, aunque puede también serlo, sino que te hablo de que muchas veces la distancia entre el milagro que Dios quiere hacer, ya sea a nivel de salud, ya sea a nivel de familia, ya sea a nivel emocional, ya sea a nivel de lo que hay en nuestro corazón, en el nivel que sea, muchas veces lo que nos separa no es la voluntad de Dios, sino que lo que nos separa termina siendo nuestra terquedad. Porque Dios quiere hacer un montón de cosas, pero nosotros no estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere hacer para que nosotros lleguemos a verlo. Es decir, la sanidad está ahí. Dice, no me dejan que los sane porque no me dejan cambiarlos. Porque muchas veces queremos que cambie todo nuestro alrededor sin estar dispuestos a que cambie todo nuestro interior. Y mirá, y me encuentro, y me llama la atención, y es algo que hablamos con Vir muy seguido, de que generalmente todo gira en torno de las personas, en torno a todos tienen la culpa. ¿Viste? Se tira un pozo y decir, vos me empujaste. No. Te mandaste solito, fuiste para ahí. El tema es que es muy fácil encontrar los responsables de nuestros males que disponernos a que Dios nos sane. El mejor futuro para tu vida no está ni siquiera en tu mayor esfuerzo personal, está en dejar de ser tan terco y dejar que Dios empiece a cambiar lo que tiene que cambiar. Y ahí es donde vamos a ver nuestra familia sana. Ahí es donde nuestras emociones van a estar sanas. Cuando dejemos de ser tan tercos, donde dejemos de estar tan cerrados a lo que Dios quiere cambiar. No hay sanidad sin ver a Jesús. Pero a Jesús no lo vemos solamente como nosotros creemos que es. Nosotros tenemos que ver a Jesús como realmente es. Y esto me hablaba que hace un par de años hablábamos de que amamos a Jesús como nuestro Salvador, pero a veces lo despreciamos como Señor. Porque nos encanta ver nuestro futuro cambiado, pero despreciamos la idea de que controle nuestro presente. Y que a veces la barrera que hay entre nuestra sanidad que tanto pedimos, no es que Dios de una vez por todas quiera, es que vos de una vez por todas quieras cambiar. Tenían la sanidad a disposición,
Pero lo que no los dejó ver no fue la voluntad de Dios, sino que lo que no los dejó ver fue que ellos nunca quisieron ver, nunca quisieron cambiar. Tu terquedad no te deja estar sano. Dios no puede escribir la historia de personas tercas. ¿Cuántos se consideran en área de su vida tercos? Joya, gracias. Viste, si no soy el único pecador. Pero hay áreas que nosotros nos damos cuenta de que se ven manifestado en diferentes cosas. No todos somos igual de tercos en las mismas cosas, pero nuestra terquedad es la barrera que hay entre nosotros y Dios. Nuestra terquedad de estar siempre viéndonos a nosotros es lo que nos está impidiendo ver la sanidad y el milagro que tanto esperamos. Mirá, en el Antiguo Testamento, en Isaías 6:9, si no me equivoco, y acá va a usar una palabra para describir lo que es la terquedad y lo que es el estado del corazón. Me encanta que en griego la palabra es pajún y en griego es pajún y en lo que es en hebreo es, ya te digo, shamán, ahí va. Pero los dos tienen el mismo significado, que es exceso de grasa. Ya tienen un buen insulto, ¿viste? Cuando estoy pasado de peso, estás con exceso de shamán. Pero lo que habla de este exceso de grasa, habla literalmente de algo que lo vuelve insensible, que empieza a cubrir cosas que no tendrían que estar cubiertas. O sea, tu terquedad está cubriendo áreas que no tendrían que estar cubriendo. Tu terquedad en tu forma de pensar en tu familia está impidiendo que seas sensible a lo que Dios quiere hacer. O sea, tu terquedad en tus emociones está impidiendo que veas el milagro que estás esperando. Porque hay algo que está cubriendo y la terquedad hace en nosotros ese exceso de grasa que empieza a cubrir y empieza a ser insensible y no le entra nada porque está cubierto. Y nuestro corazón, cuando somos tercos, cuando no dejamos que nada pase, cuando pasa tiempo y no vamos siendo cambiados por Dios, lo cubrimos de tal forma de que no puede entrar nada y no puede entrar Dios. Y hay áreas donde Dios quiere entrar y no puede porque está cubierto por tu terquedad. La terquedad nos vuelve insensibles. Para la sanidad necesitamos estar sensibles a su voz. Ayer en la noche escuchaba un reel de un pastor, Andrés Speaker, y que hablaba de algo similar en función de relaciones, y quiero, capaz que te sirve. Que hablaba de que muchas veces queremos ganar la discusión y ganar la relación. Y muchas veces no se pueden ganar las dos. En nuestra relación con Dios, hay veces que queremos ganar y hacer nuestros planes y ganar relación con Dios y no se pueden ambas. Hay discusiones en tu familia que necesitas perderlas para ganar una relación. Hay discusiones en nuestras relaciones que tenemos que empezar a estar dispuestos a perderlas porque si no vamos a perder la relación. Transformémoslo esto. Tener la razón te está haciendo perder relación con Dios. Querer tener la razón de tus planes te está haciendo perder relación con Dios. Querer tener la razón con tu familia te está haciendo perder tu familia. Querer tener la razón en tu trabajo te está haciendo perder relaciones en tu trabajo. Querer tener la razón te está haciendo perder cosas. Ahora, yo quiero ganar relación. No me importa si pierdo una discusión. Dios nos está invitando a perder la razón porque hay una relación que nos va a hacer alcanzar un pensamiento que nunca podríamos alcanzar. Pero para eso tenemos que abandonar nuestra terquedad. Y lo otro es que tenemos que entender de que hay una historia que ha sido escrita, y hay algo que me llama la atención, es cómo termina Hechos 28, porque es toda la historia y vos ves que es Lucas quien escribe Hechos. Lucas escribe el Evangelio de Lucas y Hechos, son 2 tomos, y vos ves que es como un historiador, es perfecto, dice que Lucas incluso su Evangelio pensando, dice, esto es un junte de cosas que fui encontrando, cosas que viví, cosas que vieron otros que me contaron, y acá está todo, y ahí te escribe el Evangelio de Lucas. Hechos empieza contando cosas que otros vieron y después continúa con todo su ministerio junto a Pablo. Es un gran historiador, junta las historias, las hace espectaculares, escribe realmente bien en griego, es buenísimo, pero llegás al final de Hechos y vos querés saber, ¿y qué pasó con Pablo? Porque te está detallando todo, dice cayó preso por esto. Y vos ves, le dedica no sé cuánto tiempo a contar cuántas veces paró el barquito.
Y no te termina contando ni qué pasa con Pablo. Dice, pasaron 3 meses, es todo exacto. Y termina diciendo, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesús abiertamente y sin impedimentos. Punto. Y vos decís, me quedan un montón de preguntas en la historia. Te queda la pregunta, ¿y qué pasó? ¿Estaba apelando a Roma? ¿Qué pasó con eso? Ni idea. ¿Qué terminó sucediendo con Pablo? ¿Se lo condenaron? ¿Fue absuelto? ¿Qué pasó con esa casa? ¿Cómo terminó la prisión de Pablo? Si terminó, ¿cómo termina en esa casa? Y ahí hay varias historias. Algunos historiadores dicen que le siguió preso, pero que le permitieron alquilar una casa. Otros dicen que fue liberado. Otros dicen murió en el 64. Pero es a través de historias. Lucas escribió todo y dice, y terminó 2 años más predicando. Ahora, lo interesante de esto es que empiezan también a tratar de buscar por qué, cuál es la razón. Entonces unos teólogos dicen, en realidad seguramente Lucas estaba pensando en escribir un 3er tomo donde hable de esos últimos 2 años de Pablo y empiece a contar cómo fue liberado. Otros dicen, no, en realidad seguramente lo que haya pasado es que estaba viviendo y todavía no terminaba la historia, por eso queda tan inconclusa y luego no saben qué pasó. Hay un montón de razones. Ahora, me gusta darle una idea práctica a esto, de que Hechos es la historia de la iglesia y la historia de la iglesia no merece un final. O sea, tenemos un final abierto. El libro que relata la historia de la iglesia tiene un final abierto. Y acá es donde entramos en la idea y muchos, hasta hay congresos de esta idea de Hechos 29, iglesias que se llaman Hechos 29, que si lo buscas en la Biblia no lo vas a encontrar y si lo encontrás revisá la Biblia o confundí los números. Pero lo que nos habla es que hay un final abierto porque entiendo que la historia de la iglesia se sigue escribiendo. La siguen escribiendo personas que se deciden a vivir lo que Dios quiere hacer en ellos. Ahora, yo quiero y pienso un montón y a medida que uno ve, Milán es muy chico, Luca todavía no nació, pero uno ya piensa en, che, ¿qué legado le vas a dejar? Y veo en la historia de mi familia, digo, che, hay un legado de fe increíble que nos dejaron y uno empieza a ver eso. Ahora, ¿cuál es el legado de nuestra fe en lo que se está escribiendo en la historia de la iglesia hasta el regreso de Jesús? O sea, ¿cuál está siendo nuestro rol? ¿Qué se va a escribir de nuestro rol en la historia de la iglesia? Y no se trata de nosotros, y no se trata necesariamente de querer ser el protagonista y decir, y Fer la rompió, sino que yo quiero tener un granito de arena en lo que se sigue escribiendo de la iglesia. Yo no quiero que pasen los años y llegado el momento en la historia de mi vida, en lo que es mi vida y haciendo un recuento de lo que ha pasado, de mí lo que se diga es, Dios quiso hacer todas estas cosas, pero acá hay una persona que él no le creyó ni una sola palabra. Hechos 28. No quiero ser de los que digan, y Dios le habló, pero se puso los dedos en los oídos porque no quería escuchar. Y Dios se le presentó, pero no lo quiso ver. Y Dios le dijo qué había que hacer y no lo hizo. Porque mi historia quiero que esté escrita por la persona que ha diseñado mi historia. Tenemos que empezar a plantearnos qué estamos haciendo en el capítulo de la historia de la iglesia en la cual nos toca vivir. Es decir, vamos a hacer en este contraste que hay de las personas que dicen, escucharon, Dios los cambió y fueron parte. O vamos a ser de los que no importa qué podían decir, no importa qué había, no quiso escuchar. No quiso cambiar. Fue tan terco que no supo ver a Dios. Fue tan terco que Dios le dijo qué hacer y no lo hizo. Fue tan terco que quiso tener la razón. Como iglesia tenemos que dejar en nuestra vida, dejar de querer tener la razón en todo y empezar a ganar en la relación en todo. Que nuestra historia esté marcada por las cosas que decidimos dejar en la cruz y no por las cosas que
no decidimos dejar en la cruz. No quiero que pasen los años y sea la terquedad lo que limitó mi vida en lugar de ser mi obediencia. Y creo que en esta serie de hechos lo que queremos transmitir es esto: que hay algo escrito por Dios para tu vida que no tiene que ser marcada por lo que no hiciste. Hay cosas que Dios ha escrito de lo que quiere para vos. ¿Qué es lo que quiere hacer contigo? En menor, mayor medida, en lo que sea. Si lo sabes, Dios quiere que esté marcado por eso. O sea, quiere que tus prioridades no sean tus planes, tu terquedad, que tus planes sean lo que Dios quiere hacer. Que no pasen los años y nos gane la terquedad y por querer tener la razón perdamos al 100% nuestra relación con Dios.